Línea con Lourdes Flores Nano del Partido Popular Cristiano. Lourdes, muy buenos días. Buenos días, encantada. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Tienen ustedes una posición ya como partido o todavía no? Bueno, el día de ayer el presidente del partido ha ya expresado su punto de vista, que es coincidente, por supuesto, con lo que pensamos, que esta decisión presidencial de disolver el Congreso es inconstitucional y por lo tanto se ha infringido la Constitución, se ha actuado de manera contraria a ella. Desde luego lo que nos preocupa como peruanos es cómo salimos de esta situación caótica a la que nos ha conducido evidentemente un poder ejecutivo que no reconoce el Congreso, que tiene el respaldo militar, como hemos visto en la noche de ayer, un Congreso que no reconoce al presidente que tiene la fuerza militar y una vicepresidenta que asume las funciones de presidenta sin tener la fuerza para poder ejercer el poder. Hay que encontrar una dirimencia, hay que encontrar un camino de dirimir esta situación que no puede mantenerse porque es una situación caótica. ¿Se le ocurre alguna salida, señora Lourdes Flores? ¿Cómo está? Buenos días. Le saluda Manuel Rosas. Buenos días, Manuel. Mire, a mí me ha parecido interesante lo que planteó ayer Mercedes Arauz al asumir constitucionalmente el cargo de presidenta por encargo del Congreso. Quizás la intervención de la OEA pueda ser un camino de diálogo para encontrar una salida, puede ser el camino de una búsqueda de una solución armoniosa. Leí ayer mismo en la noche que el presidente del Congreso se había dirigido al señor Almagro pidiendo un apoyo en ese sentido para buscar un camino de solución. Creo que es el camino constitucional, aunque es un poco lento, ¿no?, de acciones ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pero siempre es un camino lento. Pero Almagro va a hacer lo que le diga Donald Trump, que es lo que está ocurriendo en los últimos meses claramente, y yo creo que por la política que ha tenido Martín Vizcarra en relación a Venezuela, que ha sido un aliado prácticamente incondicional del presidente Donald Trump en relación al tema de Venezuela, dificulto sinceramente que la OEA tome una posición de desconocimiento, por ejemplo, de Martín Vizcarra, ¿no? Nicolás, no es, obviamente yo estoy primero muy apenada como peruana de pensar que lamentablemente el camino que habíamos construido en los últimos años de no volver a vivir interrupciones constitucionales, fórmulas que no fueran las estrictamente constitucionales, esa era la vida que el Perú había superado, y hoy volvemos a una situación de caos institucional, de desorden institucional. Yo no digo que haya varitas mágicas que solucionen el tema. Yo creo que el señor Almagro es un hombre que ha demostrado un comportamiento democrático muy claro, mucho más claro en Venezuela que en Bolivia, pero ha sido un hombre que ha sabido marcar una línea y quizás pueda ser una vía para poder encontrar una fórmula de entendimiento razonable y responsable. No digo que sea la solución, mucho mejor sería... Para llegar a OEA y sondear esas posibilidades de salida, se necesita que, todas las voluntades estén dirigidas en ese mismo sentido. Necesitaríamos que haya un acuerdo no solamente de este Congreso, que en la práctica está disuelto, sino del propio Ejecutivo, es decir, del presidente en funciones, que es el presidente Martín Vizcarra. Sin duda. Para las soluciones políticas se necesita siempre que las dos partes estén de acuerdo. Ya el Congreso ha manifestado su voluntad. He leído ayer una carta dirigida por el presidente Olaechea al señor Almagro. Me parece que es una vía que hay que explorar y creo que el Congreso creo que el señor Vizcarra también debería buscar... Bueno, hubiera sido más fácil, a propósito de voluntades, pararlo digamos, incluso como gesto de grandeza, que es lo que lamentablemente hoy no vemos en la clase política. Gestos de ponerse por encima de cualquier cosa. Es verdad que hay protocolos, es verdad que hay normativa, es verdad que el artículo tal, que el otro artículo, pero es verdad que el Perú está por encima de todo. Digamos, hubiera sido mucho más fácil en el asunto de concurso de voluntades si hay una diferencia en interpretaciones de la Constitución, en puntos de vista, en el Ejecutivo y el Legislativo, sobre hacer cuestión de confianza o no, sobre si seguir o no con un proceso iniciado respecto al tema de elección de Tribunal Constitucional. Esperar. Además, ya lo había pedido incluso la Defensoría del Pueblo, que es un ente, digamos, autónomo, de quien no se puede
por lo menos dudar de manera clara que tenga postura a favor de Vizcarra o a favor del Congreso. Hoy, por ejemplo, tiene una postura clarísima respecto a que está alejada la decisión de Vizcarra sobre el tema de cerrar el Congreso. Ya había pedido, paren este asunto, conversemos, no sigan con el tema, démosles el tiempo que corresponde, por supuesto, a una institución que es la guardiana de la constitucionalidad en el país. Pero no quiso escuchar el Congreso tampoco, y creo que le ha puesto, digamos, entre la espada y la pared al Ejecutivo. Creo que hemos llegado a una situación de este nivel de caos institucional, de desorden, de ruptura del orden constitucional, porque efectivamente ha habido un choque de trenes. No se ha llegado a una situación de crisis porque solamente una de las partes haya actuado mal, pero lamentablemente puesta a ser objetiva en relación a quién dio el paso final, el zarpazo constitucional, tengo que lamentar decir que lo hizo el señor Vizcarra. En consecuencia, pero estoy de acuerdo que en el diagnóstico hay que reconocer que ha habido intolerancia en ambas partes, que ha habido situaciones extremas. Claro, pero Lourdes, si el presidente está reconociendo una situación de hecho, hay una profunda crisis de representación en el Perú. ¿No es cierto? Los dirigentes de los más importantes partidos políticos que nos han gobernado los últimos años, los más altos dignatarios del país están haciendo cola para ver si van a la cárcel o no por estar involucrados en los escándalos de corrupción. Entonces, en un contexto como ese, una salida constitucional es que el propio Congreso adelantara las elecciones, que es una atribución del Congreso hacerlo. El Congreso lo archiva en una comisión, ¿no es cierto? Ni siquiera tiene la gentileza de discutirlo abiertamente y de cara al país. Y en segundo lugar, cuando se plantea la discusión sobre el tema del Tribunal Constitucional, lo que ha primado es la necesidad desesperada de la mayoría del Congreso de cambiar la composición del Tribunal Constitucional en función de sus intereses. Es decir, está el presidente del Consejo de Ministros con una propuesta en la mano diciendo no procedan a votación, primero modifiquemos la regla de juego y simplemente se zurran en él y proceden a la votación. O sea, ¿cómo eso no va a ser argumento para considerar que no están aceptando tu voto de confianza? ¿O no están aceptando tu cuestión de confianza? Bueno, es que lamentablemente en estas cosas hay que ser riguroso. El voto de confianza se da o no se da con ocasión de la votación del Congreso. Pero yo creo, Nicolás, que si hemos pasado unas horas, escucho que la gente de Radio Exitosa, como tantos medios de comunicación, han pasado incluso la noche entera. Hemos vivido un día amargo, un día penoso, un día de tensiones, un día de caos. Si amanecemos hoy día con un poquito más de serenidad, creo que lo que corresponde ya el día de hoy es regodearnos en pensar por qué llegamos a esto, porque hemos llegado a una situación caótica. Creo que la misión de la voz de la serenidad que da, digamos, el amanecer de un nuevo día, es comenzar a pensar cómo se sale de esta situación caótica. Y por eso mis palabras han ido, más que al análisis de lo que pasó, a preguntarnos por dónde podemos encontrar caminos de solución que permitan, ojalá, reencontrar un cauce democrático. Una cosa que puede ocurrir es la sucesión de un hecho desde la práctica. Es decir, el presidente en funciones y con poder, porque además el ejercicio de gobierno es un ejercicio de poder, que tiene respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Insisto, además, que tiene manejo del Diario Oficial Peruano, que es donde se publican todas las normas para hacer ejercicio no solo del Congreso, sino del poder. Tiene el respaldo de gente en la calle, tiene el respaldo de los gobiernos regionales, tiene el respaldo de los alcaldes, o sea... Digamos, mientras que por el otro lado, por supuesto, quérase o no, más allá de la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre a quién puede favorecer o no la norma, porque aquí también hemos hecho la Constitución trizas y hemos hecho tantos girones que uno tiene un pedazo y otro tiene otro trozo en la mano de la Constitución. El otro lado, pues no tienen ahora ni siquiera el recinto. O sea, ¿de dónde va a despachar la señora Mercedes Arauz? ¿De dónde va? ¿Qué gabinete va a nombrar? En cuestiones concretas, y si se nombra gabinete, ¿qué ministerios van a manejar? O sea, ¿qué van a disponer? ¿Qué recursos van a tener? O sea, en la práctica, el ejercicio de gobierno es un ejercicio de poder y hoy ese ejercicio de poder está en el señor Vizcarra y creo que cuestión de esperar unos días, probablemente una de las formas de solución, más allá de que esté bien o mal, es este asunto de que sigan los días, ¿no? No le pidan a una persona que tiene convicciones absolutamente democráticas y que ha participado lamentablemente de episodios en la historia nacional que claudique tan alegremente de pensar que podemos encontrar caminos racionales. He dicho hace un instante que
El caos consiste en que hay un presidente de la República que tiene la fuerza real, efectivamente, porque tiene la Fuerza Armada consigo, pero por lo pronto tiene una parte significativa del Congreso que no lo reconoce. Ha realizado un acto que ese Congreso en una parte significativa no reconoce. Simultáneamente tenemos efectivamente una persona nombrada por el Congreso de la República que tiene el mandato que emana de ese Congreso, pero que no tiene la fuerza real. Pero no solamente caótica. No tiene la fuerza real, sino que no es constitucional lo que han hecho ayer. O sea, el Congreso no puede suspender por 12 meses al presidente sin previamente denunciarlo por infracción a la Constitución, cosa que no hicieron. Pero además, la señora Mercedes Saró no tenía que juramentar nada, si es un procedimiento. Es decir, que ella ha juramentado. ¿Para qué va a juramentar si ella es segunda vicepresidenta? En el procedimiento de suspender al presidente. Luego de que el presidente ha sido denunciado, ella asume y no tiene que juramentar ante nadie. Es una forma simbólica de asumir la función. Ella está comprometiéndose a cumplir una función nueva, que es la de, en su condición de vicepresidencia, asumir temporalmente la presidencia. Nicolás, yo de verdad no me parece que lo más sano en este momento sea reconocer los hechos. Es lo fundamental, por supuesto, conocer la realidad, ver esta situación, sí, de un lado con fuerza real, porque tiene el ejército atrás y porque tiene un respaldo, efectivamente, y de otro lado reconocer que hay un poder que también intenta ejercer algún grado de participación. Hay que encontrar, en mi concepto, una salida inteligente. Hay que seguir explorando ese camino con serenidad y con prudencia. Me parece que es el momento actual. Obviamente no claudicaré en señalar que en mi concepto esa disolución es inconstitucional y lamentar que estemos viviendo un momento de este tipo cuando ya creía que eso era algo superado por la historia del Perú. Muy bien. Muchas gracias a Lourdes Flores Nano, dirigente del Partido Popular Cristiano, por atender nuestro llamado. Gracias. Muy buenos días. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. En la actualidad, más del 87% de las empresas de nivel mundial sufren de alguna forma de filtración de la información, y es por eso que la industria requiere de profesionales técnicos que dominen lo que se llama la ciberseguridad.